Así ingresamos a nuestro bloque sobre los desafíos de la vida frente al COVID-19 exclusivamente. Estamos tratando de dar pensamientos, reflexiones de la realidad, y eso es permanecer en la verdad. Como expliqué el domingo pasado, la verdad los hará libres. Y dije también que, filosóficamente, la verdad es la adecuación de la inteligencia a la realidad. Por eso tratamos de, con nuestros pensamientos y los aportes que puedo suministrarles, recibir la voz de Dios, porque la voz de Dios se manifiesta a través de, principalmente, la formación. Hoy ya desde el inicio, quiero hacerles escuchar el mensaje de Vika. Vika es una de las videntes de Medjugorje. El mensaje que dio la Virgen respecto a esta pandemia. Van a escuchar una introducción de un locutor que la presenta, dice quién es, y después el mensaje de ella es en italiano y se va traduciendo. Cuando quieras, Marcelo, lo escuchamos. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Hoy quiero compartirles un mensaje inédito que nos ha dejado la vidente Viska Ivankovic desde Medjugorje, refiriéndose a la situación actual por esta pandemia mundial. Antes de verlo, es preciso recordar que Viska no es la primera de los videntes de Medjugorje que nos dejan mensajes referentes a esta situación del virus. Recordemos que ya el 18 de marzo de este año, en el último mensaje que la Virgen María le dejó a la vidente Mirjana Dragicevic, la Virgen dijo la siguiente expresión: «Hijos míos, en tiempos de inquietud y de renuncia, solo busquen el rostro de mi Hijo, solo vivan sus palabras y no teman». Posteriormente, el día 25 de ese mismo mes, la vidente María Pavlovich, después de su aparición mensual de la Virgen María, confesó en una entrevista con el padre Livio en Radio María, Italia, lo siguiente: «Hoy, durante mi encuentro con la Virgen María, le pedí a ella por la protección de toda la humanidad que en estos momentos sufre y que está preocupada por el futuro a causa del virus. La Virgen ha rezado prolongadamente por nosotros. Yo le pedí su bendición, una protección especial por parte de la Virgen para todas las personas necesitadas, espiritualmente y materialmente. Y la Virgen ha rezado por nosotros durante un largo periodo de tiempo». Por otro lado, en el último mensaje de la Virgen María a esta vidente, el 25 de abril de este año, la Virgen dijo: «Queridos hijos, que este tiempo sea para ustedes una exhortación a la conversión personal». Y sobre este punto, la propia vidente María Pavlovich argumentaría en una entrevista posterior con Radio María que la Virgen María nos exhortaba a esa conversión personal debido a que nos encontramos en un periodo de cuarentena y aislamiento. Por lo tanto, no podemos celebrar cultos ni actividades colectivas. A continuación, veamos entonces el nuevo mensaje que esta semana nos comparte la vidente Viska Ivankovic con respecto a esta situación de la pandemia mundial. Carissimi amici, per me è una grande gioia che poter salutarci. Queridos amigos, para mí es una gran alegría poderlos saludar. Salute anche telefonino. A pesar de que esta vez me toque saludarlos a través de este teléfono móvil. Voi sapete, siete sempre nella mia preghiera. Ustedes saben que siempre están entre mis oraciones. Che raccomando la Madonna. Que yo los encomiendo siempre a la Virgen María. Prego per tutte le vostre intenzioni. Y oro por todas vuestras intenciones. No avete paura di corona. No tengan miedo del coronavirus. Passa tutto. Todo esto pasará. Noi crediamo in Signore. Nosotros creemos en el Señor. Il Signore vede e provvede. Y el Señor es quien ve y provee. Noi sappiamo, paura non viene mai parte di Dio. Nosotros sabemos muy bien que el miedo nunca viene de parte de Dios. Ma adesso vi voglio dire, y ahora aprovecho para decirles que vi voglio tanto bene, que los quiero muchísimo sto vicino, y que estoy muy cercana a ustedes, che Regina della Pace vi benedica
y que la Virgen María, la Reina de la Paz, los bendiga, tutti con suo amore e suo pace. Un que los bendiga a todos con su amor y con su paz. grande bacione Les mando un gran beso da parte da Medjugorje, desde acá, desde Medjugorje, da Terra Santa. desde esta tierra santa. Un cuore. Les mando un corazón. Muy bien, acabamos entonces de escuchar dos cosas muy importantes. Por un lado, el 18 de abril, ya la Virgen, en uno de los mensajes a otra de las videntes de los 5 de Medjugorje, dijo: busquen el rostro de Dios. Buscar el rostro es acercarse a Dios, buscar el rostro es entregar la vida, consultarle a Dios. Vivan sus palabras, es decir, nosotros, como lo venimos analizando en todo este tiempo, y yo lo he dicho reiteradamente, los que estamos en el camino estamos como cada día, en pandemia o no, adheridos a la palabra de Dios, más aún en tiempos de pandemia. No salirnos del mensaje para que nuestro modelo nunca sea el mundo. Nuestro modelo es Cristo, siempre es Cristo. Entonces, tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Y el Señor, una de las cosas que nos está anunciando en este tiempo es: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y también otro mensaje era: no temas, no teman. Recuerdan que yo les dije el domingo pasado que 350 veces la Biblia dice no teman. Entonces, si alguien es, digamos, asaltado por el miedo, que es una experiencia psicológica, hay miedo porque la mente, psicológicamente, trepida. Trepidare, del latín, significa sucumbir, zarandear. Entonces, cuando el psiquismo advierte una amenaza interior que no la puede contener, se le declara lo que se llama estrés. El estrés justamente es eso, es la capacidad de intolerancia que tiene el aparato psíquico de una persona ante una amenaza que la persona experimenta. Y el temor es esto, es una trepidación de la mente, porque hay temor en la persona cuando el psiquismo de una persona experimenta una amenaza y no la puede desalojar. Ahora, si nosotros nos adherimos a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice no teman, lo importante es hacer caso, porque adherirse es someterse a la palabra. Entonces, en lugar de, digamos, dejarnos llevar por la ansiedad y la agitación que el mundo está experimentando en la pandemia, recordemos lo de Pablo: no tomen como modelo al mundo. El mundo en cuanto mundanidad, se entiende, ¿no? Es decir, esto que el Papa tanto predicó hace poco tiempo, hace 2 semanas, la mundanidad, el mundo de lo efímero, decía nuestro Papa Francisco, el mundo del negocio donde todo se negocia, donde los valores se caen. Eso es lo que ofrece el mundo. Por eso el mundo está enloquecido en este momento. El mundo sin Dios, se entiende, ¿no? El mundo, en cuanto a mundanidad, está enloquecido. Enloquecido porque al no estar la palabra de Dios dentro de la vida de una persona, ¿qué se muestra? Ningún horizonte. Esto lo aclaré el domingo pasado aquí en el programa. Cuando una persona no ve un horizonte, se empieza a angustiar. Y la angustia es íntima amiga de la ansiedad. Ahí empiezan los interrogantes. Por eso a mi segundo libro lo llamé La ansiedad y nuestros interrogantes. Es necesario la adhesión a la palabra, que mi voluntad se someta a la voluntad de Dios, más en los momentos difíciles. No teman. Luego, cuando Vizca recibe
justamente mañana va a ser un mes, este anuncio de la Virgen cuando ella le pregunta sobre la pandemia. Otra vez la Virgen dijo, no tengan miedo. Recuerden el Salmo 27, para rezarlo todos los días, si alguno de ustedes que me está escuchando siente miedo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Apóyense en la palabra, porque la palabra, como dice una de las cartas católicas, la palabra ejerce poder en los creyentes. De ahí el nombre omnímoda. La palabra ejerce poder en un creyente. Cuando uno se adhiere a la palabra, uno vive según la palabra y nada pasa el poder de la palabra. Otro punto que yo esbozo de este mensaje a Vizca es todo pasará, todo pasará. Cuando se nos dice nada va a ser igual, todo va a ser distinto, no se puede hablar nunca en términos de totalidad. Nunca en un ser humano. En un ser humano se puede hablar siempre en términos de prevalencia. Algo predominantemente va a ser así, pero nunca totalmente es así. Porque está Dios en el medio de nosotros. Por eso digo, a veces yo sé que hay personas que lo dicen en los medios de comunicación, nada va a ser igual, todo ya es distinto. No, todo no es distinto. Los cristianos tenemos que saber que Cristo camina en medio de nosotros. Lo que se va haciendo es como una modificación de cosas, como por ejemplo dar clases por internet hasta que pase la pandemia, ¿no? Los pagos de la gente de un modo o de otro. Pero en realidad Dios siempre está en nosotros. Y las cosas van a cambiar si Dios permite que cambien. Por eso no temamos ante las palabras, todo va a ser distinto, porque esa palabra todo involucra una nada. Se juntan las antítesis. Todo es igual a la nada. Nunca es todo, siempre es algo o varias cosas, pero nunca es todo. Porque al decir todo, psíquicamente a la persona se le cierra toda posibilidad de ver un horizonte y de quedarse con algo que le gustaba de antes. ¿Entienden cómo es el proceso psíquico? Entonces se van generando en la mente mecanismos de formación que van dirigiendo el psiquismo de una persona con un estado de ansiedad galopante. Antes, al inicio de la cuarentena, la gente dormía excesivamente. Ahora, de acuerdo con los estudios de la Universidad de Buenos Aires, los psicólogos, haciendo estudios de investigación, sacan a luz que la gente ahora no puede dormir casi, les cuesta dormir. Habrá distintos motivos. Si uno duerme mucho, a la mañana, a la noche es lógico que le cuesta dormir. Pero otros motivos son psicológicos, porque se nutren de mucha información dada por gente con mucha ansiedad. Entonces, si juntamos una información que desemboca en no veo horizontes, más la ansiedad que le ponen los comunicadores, y lo digo con respeto, hoy es el Día de la Comunicación Social, también yo soy comunicador social, pero es entendible, ¿qué cosa es entendible? Que las personas que no están en un camino de fe, es lógico que reaccionen así. Y lo digo ante algunas preguntas que varios oyentes por WhatsApp mandan en la semana. El mundo que no conoce a Dios siempre vive agitado. Ustedes ven la gran ciudad, como cualquier gran ciudad, la gente camina muy rápido, habla muy rápido, no tiene paz al hablar, porque nadie puede dar lo que no tiene.
se llenan de cosas, de tecnología, que los van encerrando cada vez más en un círculo y empiezan a girar y no saben bien dónde están y para dónde van. Tampoco antes de la pandemia se sabía para dónde se iba. Nosotros, como vamos caminando de la mano de Jesucristo el Señor, sabemos hacia dónde vamos. Nuestra vida es la eternidad. En este mensaje también dice, creemos en el Señor, dice la Virgen. O sea, creemos no es, tengo un cierto sentimiento. Creer es una donación. Una persona que cree en Cristo es una persona que se dona a Cristo. ¿Y qué es necesario para donarse? Amarlo. Como en el campo humano. Una persona no puede creerle a alguien si no lo ama. Solo cuando uno ama, cree. Y porque cree, es que se entrega. Otro punto de este mensaje es el Señor ve y provee. Las dos cosas. Ve y provee. Dos cosas simultáneas. Dios no está ausente, Dios ve. Y provee, va dando herramientas. Así como nos pasó en el cristianismo en tantos tiempos de persecución, que hoy también lo padecen en algunos países, pero sobre todo estoy refiriéndome a los primeros siglos, Dios provee. Recordemos lo que dije en algún momento del beato Bartolo Longo, ¿recuerdan? La ley de la providencia es la ley de las antítesis, dijo él. O sea, ¿qué es la providencia? La providencia es el amor de Dios que obra. Podríamos decir el amor de Dios que opera, el amor de Dios operante. A eso se llama teológicamente la divina providencia. Es el amor de Dios que obra, que opera. ¿Y de qué manera Dios obra y opera? Dándonos lo que necesitamos. Y desde el punto de vista psicológico y espiritual, que van unidos, nos da esa paz y nos da esa confianza. Pero tenemos que adherirnos cada vez más a la palabra de Dios y tener una intensa vida de oración. Como dice la Madre Teresa de Calcuta, lo leí en italiano, ¿no? Senza adorazione e preghiera non reggi. Es decir, sin adoración y sin oración no aguantás. Non reggi. Non reggi, no aguantás. Habiendo oración firme, hay. Yo desde el programa, dado que somos muchos, bendito sea Dios, que a tantos les gusta el programa, estamos todos en una alianza muy grande de oración. A veces hay personas que no están tanto en el camino y dicen, todos los días rezan a la tarde 2 horas. Sí, con mis oyentes, todos los hermanos conocidos de la casa de formación y mucha gente que se une. A las 7 de la tarde vísperas, la novena al Espíritu Santo ahora, el Santo Rosario y después la misa. O sea, es más de 2 horas, son casi 3 horas. Y por eso podemos experimentar. Dios ve que lo buscamos. Dios ve que estamos detrás de Él. Dios ve que Él es nuestra única fuente viva, Jesucristo el Señor, en su persona. El Señor ve y provee. Y un aspecto más de este mensaje que le da Vizca es, el miedo no viene de Dios. Se vuelve a recaer sobre el tema del miedo. El miedo no viene de Dios. Por eso, cuando alguien, o si alguien tuvo miedo, o si alguien lo va a tener, o si alguien lo tiene, sepa siempre que es un huésped no deseado desde la Biblia. 350 veces dice, no temas.
¿Cómo se puede vencer el miedo? Bueno, se puede vencer afirmando nuestra fe en Cristo. Por eso les recomendé el Salmo 27 para poder profundizar si alguien tiene una experiencia de miedo. Y si uno dice, yo no la tengo, pero alguien que yo conozco la tiene, bueno, ustedes como orantes tomen el Salmo 27 y ofrezcan ese salmo a la mañana o a la noche por esa persona en particular. Pero es lógico, vuelvo a decir, que el miedo se genera en mucha gente, más en los no creyentes o los que no tienen una vida de fe. Tienen su sentimiento religioso respetable, pero no tienen todavía una vida de fe, no están en el camino. Entonces es lógico que ocurra esto que estoy diciendo. Tenemos que ayudarlos también con nuestra oración, que se hace en los silencios, donde los demás no saben qué hacemos, pero sí nosotros sabemos que rezamos. Porque, como decía el padre Alberione, el fundador de las Hermanas Paulinas, el poder más grande del mundo es la oración. Una persona que ora es una persona asistida por Dios. Eso no significa que Dios va a hacer lo que a uno le viene a la mente o lo que uno anhela, lo que uno desea. Dios es Dios, siempre va a expresar su voluntad. Pero sí sabemos que Dios actúa. Y cuando Dios actúa, uno experimenta paz y bienestar. Podrá no tener alegría, pero va a tener paz y va a tener bienestar, porque la paz y el bienestar son los dos signos de la presencia de Dios en un alma. Es decir, dicho de otra manera, estamos en un medio masivo. Si una persona dice, ¿cómo me doy cuenta que Dios está en mí y yo en Dios? Vas a experimentar paz y bienestar. Mientras estas dos cosas las tengas, significa Dios está en mí. Y si alguien dice, me falta más una o no tengo una, búscala, pedísela a Dios. Rezá más, porque cuanto más intensa sea tu oración en cada palabra que pronunciás, seguramente mucho bien te va a hacer. Y hoy cuando tengamos el bloque sobre los grados de oración, no lo pierdas porque uno aprende a orar con orantes. Entonces, todo lo que voy enseñando sobre la oración es fuente viva para tu vida. Hacelo. Así quise hoy plantear en nuestro ciclo sobre los desafíos de la vida este mensaje y tratar de desmembrarlo todo en forma clara para que no quede como una ráfaga que pasó a nuestro lado, sino que esto perpetre la conciencia, porque Dios se instala en la conciencia del hombre. Conciencia es una palabra que en el Evangelio, en griego se dice sunaidesis. La sunaidesis es conocer junto con, eso significa literalmente. Semánticamente la conciencia es la conducta que la persona libremente opta de orientar. Puede ser hacia Dios o puede ser hacia el mundo. Decimos, no tomen como modelo este mundo, porque el mundo te va a hablar de lo propio del mundo. Para el mundo, ¿qué es estar bien? Tener dinero. ¿Qué es estar bien? Estar bien. Sentirse superior a los demás. ¿Qué es estar bien? Que a vos te vaya bien y los otros si le va bien, bien y si no igual. El mundo tiene esos códigos que son totalmente centrípetos, pero así como son de centrípetos, son centrífugos. Centrípeto proviene de pétere. Pétere es pedir, pero también es dirigir hacia el centro. El mundo absorbe sus propios códigos. Hablan con las mismas palabras, dicen las mismas cosas, y la gente repite, porque en lo masivo se repite lo que se dice. Unos se orientan para allá, empiezan varios a orientarse para ese lado. Otros van para el otro lado, se orientan para otro lado.
pero dije también es centrífugo, porque la palabra centrífugo proviene del verbo fuggere, que quiere decir huir o salir del centro, o sea, trae al centro, pero a su vez se separa, por eso la gente se siente tan sola, porque cuando no hay espiritualidad, no hay unión ni con Dios, ni con uno, ni con los demás. La gente que tiene buenos vínculos, no solo vínculos sociales que están en las buenas y en las malas, si te he visto no me acuerdo, digo, la gente que construyó vínculos a través de todos los elementos que suponen, son personas que tienen una cierta espiritualidad. En cambio el mundo, parece ser, somos todos amigos para celebrar, pasan cosas no agradables, todos se te van de al lado. O sea, es centrípeto y es centrífugo a la vez. Esto es algo muy dañino. La gente del mundo, fíjense que tiembla ante todo esto, porque el mayor temor proviene de morirse. Para nosotros la muerte no es sustancial, es accidental. Lo que es sustancial para nosotros es la resurrección. O sea, lleva el tema a lo máximo. Sabemos que no se dan todos los casos así, que gracias a Dios muchas personas son las recuperadas, mucha gente haciendo la cuarentena va mejor, asintomáticos que generan anticuerpos van bien, pero llevo al extremo. Para nosotros la muerte es accidental, muero porque no muero. Tan alta vida espero que muero porque no muero. Lo que sí es sustancial para los cristianos es la resurrección, tema que hoy vamos a seguir tratando, y por eso fui apoyando hoy la posibilidad de que ustedes llamen por teléfono aquí a la radio y den su parecer sobre cómo te imaginas el cielo. Estamos hablando entre creyentes, es muy importante. Entiendo que podríamos llegar a lo siguiente. Cuando nosotros disponemos nuestra voluntad a Dios, somos obedientes a Dios. Errores cometemos siempre, nadie puede, esto es dogmático, nadie puede ratificar que alguien está en gracia para siempre, en el sentido de que todo hombre no está libre de pecado. Es decir, gracias a Dios que estamos en comunión, gracias a Dios que estamos en alianza. La obediencia ordenada por Dios libera la voluntad esclavizada de las ataduras de las criaturas. Por eso mucha gente cuando crece, cuando madura, psicoespiritualmente, dice, ahora ya no me importa esto, ahora no me importa aquello, ahora ni me interesa tal cosa, porque hay un proceso de maduración, por lo tanto las opciones son distintas. Las personas que siguen teniendo las mismas opciones que antes en el cambio de etapa en su edad, son personas entonces que no maduraron. Porque toda persona que madura, a medida que madura, va teniendo otras opciones. Como dice mucha gente, a nivel, social, si se quiere, antes sí, a mí me gustaba ir a bailar, me gustaba ir a cenar, me gustaba salir afuera, ahora no, me volví muy casero, me volví esto, me volví lo otro. O sea, hay un proceso de maduración porque la persona ha cambiado sus opciones. Por eso digo, cuando uno realmente empieza a abrir los ojos en el camino de la fe, uno encuentra hasta pureza de corazón. Y nadie tiene que decir, como yo era así, ahora no, seguramente tal cosa, porque hay mucha gente que se auto-excluye del camino. No, yo siendo así, sintiéndome de esta manera, prefiero no participar de la misa. No, yo sintiéndome así, prefiero no acercarme a ningún grupo porque hice esto, hizo aquello. Siempre bajo una conciencia
culpógena, ¿no? Como si Dios estuviera con el látigo preparado para castigarlo. ¿Cuándo Jesús enseñó ese disparate? Nunca. Por eso es tan importante, como insisto reiteradamente, clarificar el concepto de la imagen de Dios que uno tiene. Nosotros, cuando decimos obedezco a Dios, es que vamos orientando todas nuestras catexias, se dice en psiquiatría, que son las energías amatorias, hacia la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena para nosotros. Porque de Dios nada malo viene. El Padre da cosas buenas, lo predicaré siempre. Entonces Dios siempre indica cosas buenas. A veces nosotros estamos con un pie en un lado y un pie en el otro. Hay gente que en los años que llevo de evangelización me ha dicho en distintas comunidades, a mí me cuesta. Claro que te cuesta. No es una cosa sencilla salir de una vida y entrar en la otra. De no rezar, ponerte a rezar mañana, tarde y noche. Pero empezá siempre paulatinamente. Dios nos espera, Dios es atemporal. Y empecé a rezar. Es que yo rezaba, yo con lo que hice, no, mejor hoy no rezo. ¿Cómo me voy a dirigir a Dios con la macana que me mandé? Dice alguien. No pongamos todas esas excusas nuestras, porque el ego de uno está todavía siempre adelante. Está Cristo adelante. El protagonista de nuestra vida se llama Jesucristo. Si uno está porque yo, es que el egoísmo de uno está adelante. Como le dije a algunas personas cuando me decían, no, lo que pasa que yo con mi mujer discutí, tuve esto, le dije tal cosa, entonces preferí no rezar. Pésimo. Lo peor que podés hacer es no rezar, porque también tenés una oración para pedir perdón en caso de que tuvieras que pedirlo. En otro caso, para ponerte en la presencia de Dios y esperar que Dios te indique qué tenés que hacer ante lo que sucedió, una discusión, una pelea, que Dios te indique, Señor, vengo a orar en silencio, solo quiero estar en tu divina presencia. Como dice el profeta Isaías, son aguas que vagan en silencio. Entonces, esa oración donde vos te pones de rodillas y le decís, Señor, estoy aquí en silencio, pero en tu presencia. En cambio, si está el egoísmo adelante, no rezo, no hago esto, no voy a misa, no tal cosa, pésimo. O sea, bajá de la silla el egoísmo y poné a Cristo allí, para que el protagonista de nuestra vida siempre sea el Señor. Con esto nos damos cuenta que muchas veces no sabemos manejar nuestra vida interior, nuestra vida de fe. Por eso me da mucho placer alcanzarles este mensaje en cada momento que hablo, en cada enseñanza que doy, para que lo conozcan a Dios tal cual es y saber lo que Dios quiere de nosotros. Porque convengamos, y con esto ya termino, hay mucha ignorancia. Nos tenemos que desasnar, porque hay mucha ignorancia de las cosas de Dios. Conozco a Dios no significa toco la estatua o le rezo a mi modo. Conocer a Dios es otra cosa, es una experiencia psicofísica, corpórea, espiritual. Es un todo, es un proceso de transformación que entra en una seducción, porque el enamoramiento con el Señor es un proceso que está constantemente soslayado por la seducción. El gran seductor de la vida es Dios. Dios seduce al alma, permanentemente la seduce. Por eso Santa Teresa de Jesús, teniendo las experiencias místicas que ella tuvo, le decía al Señor, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Es decir, uno se siente pequeño, pero Él quiere seducirte, es así, es seductor. Dios es seductor. Dejémonos seducir por Dios.